he puesto al Señor por esperanza y salvación. Ninguna plaga me vendrá, ni mi morada tocará, porque el Señor que me salvó me abriga ya. Nuevamente les doy la bienvenida a este video número 13 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Entendiendo lo complicado de este libro que lleva casi 20 siglos después de escrito, pero que aún no se le ha conseguido una interpretación infalible, nos hemos atrevido a mostrar dentro del marco bíblico lo que el libro nos muestra. Hemos dicho que el adverbio de tiempo pronto y cerca que el libro presenta nos hace pensar que estaba siendo mostrado al ciego Juan de manera literal. Sin embargo, muchos han querido darle interpretación alegórica a estos adverbios, asumiendo en 2 de Pedro 3:8 que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero ¿qué tan cierto es este tipo de apreciación? Si realmente el adverbio es literal, en el capítulo 21 y 22 encontramos unos escenarios de gloria donde Dios reconocería a sus redimidos como pueblo y como hijos. También afirma que estaría siempre con ellos. Si este adverbio de tiempo pronto no es literal, estaríamos diciendo que ese reconocimiento de pueblo está hacia el futuro nuestro. También es cierto que hemos dicho que Apocalipsis capítulo 10, versos 6 y 7 afirma que todavía dentro del libro hay un misterio profético desde el Antiguo Testamento y en el toque de la séptima trompeta este misterio sería aclarado. No olviden también que en el capítulo 11, verso 15, aseguró que de este toque de trompeta dependería que Dios y el Cristo tomaran su reino eterno. También pudimos notar que una sangre de mártires debía ser vengada y ya desde tiempos antiguos esto estaba profetizado. Isaías 26 nos los contó a partir del verso 19, donde Dios le diría a su pueblo que se escondiera por un tiempo mientras pasaba su indignación, donde justamente vengaría esa sangre para traer nuevos tiempos a esa Jerusalén redimida. No olviden también que en el capítulo 4, del 2 al 4, nos afirmó que los sobrevivientes que quedaran ese día en Jerusalén serían hermosura de gloria al lado del Dios vivo. Todo esto nos muestra entonces que Jerusalén estaba esperando unos tiempos de redención desde tiempo pasado. Sin embargo, estas profecías no estaban consumadas después de Pentecostés, lo que haría en el capítulo 3 de Segunda de Pedro que muchos burladores hicieran ver que estas profecías estaban tardando. El pueblo de Israel esperaba que Dios cumpliera la promesa al rey David, donde le afirmó que un justo reinaría sobre la casa de Jacob, pero previamente los impíos debían ser destruidos. Profecía que nuevamente coincide con el planteamiento de Malaquías capítulo 4, verso 1, donde aseguró que los soberbios serían destruidos en ese día terrible de Dios que los consumiría como estopas en horno ardiente. Previamente enviaría al profeta Elías, según el verso 5, y ese profeta Elías estaba representado por Juan el Bautista, según nos los contó el mismo Cristo, y Mateos capítulo 11, verso 11 al 13 lo vuelve a reafirmar. Lo cual nos invita entonces a pensar que este día terrible debe ser buscado después de los tiempos de Juan el Bautista. Sin embargo, no está planteado en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento como un tiempo cumplido. Y lo más cercano a ello es la profecía que el Cristo había determinado y que Lucas 21 del 20 hasta el 24 nos contó, que Jerusalén sería rodeada por ejércitos para cumplir lo que estaba escrito y de esta manera ella sería castigada. Es curioso que si las cartas de Juan han sido ubicadas después del año 80, algunos inclusive colocan Apocalipsis en el 94, no nos haya contado nada sobre estos hechos catastróficos sobre Judá y Jerusalén
que tuvieron lugar en aquellas guerras judeo-romanas comenzadas en el año 66 por Nerón, pero que tuvieron que ser detenidas en el año 68 en el momento en que este emperador se suicidó. Luego, Vespasiano, que estaba a cargo de las tropas de Nerón, fue justamente quien logró atacar Judea, pero debido a la muerte del emperador tuvo que frenar este ataque, y una vez que Vespasiano toma el imperio en el año 69, su primera orden fue enviar a su hijo Tito a cargo de las tropas para completar la destrucción sobre Jerusalén. Y así es como esta ciudad amada entre el año 70 y 73, algunos autores afirman 74, sufrió el castigo en manos de este imperio romano, el cual estaría representando muy bien al cuerno de la cuarta bestia que nos mencionó Daniel 7 del 19 en adelante, donde afirmó que haría guerra contra los santos y los vencería, y que Dios entregaría a su pueblo en manos de este cuerno por tiempo, tiempos y medio tiempo, tal cual nos los vuelve a contar Apocalipsis capítulo 12, verso 14, donde hace mención que un grupo sería protegido durante este tiempo, ese grupo llamado remanente, y en el capítulo 13, versos 5 y 7 asegura que esta bestia, ayudada por el dragón que sería lanzado del cielo, haría guerra contra los santos hasta vencerlos, y de esta manera se estaría dando cumplimiento a lo que Daniel nos había contado. Pero Daniel 7, del 26 al 27, también aseguró que Dios destruiría a este cuerno de la cuarta bestia para poder entregar el reino a los santos debajo del cielo. Por lo tanto, si en Apocalipsis 13 todavía está en visión esa bestia que haría guerra, entonces los creyentes del primer siglo no habían todavía recibido ese reino. Y por eso vemos en Apocalipsis 5, verso 10, que lo está presentando todavía hacia el futuro, ya que en el capítulo 22:5 es el único lugar donde nuevamente volvemos a encontrar en profecía que los santos reinarían por los siglos de los siglos. Antes de activar este reinado, recuerden que la bestia tenía que ser vencida, y Apocalipsis 19, del 19 al 21, nos estaría entregando en profecía el cumplimiento de esta victoria. Por lo tanto, Apocalipsis juega un papel muy importante en la consumación de los tiempos proféticos, donde los descendientes de David por fin tendrían las puertas abiertas de ese reino, como muy bien nos contó el capítulo 3, verso 7, que ese descendiente de David, que hace referencia al Cristo, tendría las llaves de esa puerta. Lo interesante de todo es que en el capítulo 21, este reino coincide con la nueva Jerusalén que descendería del cielo. Y hemos dicho que cuando le llama nueva es porque está planteando que una Jerusalén vieja habría sido destruida. Y coincide muy bien con Apocalipsis 17, 16, donde el Señor afirma que la ramera sería castigada y aún quemada por esa bestia. Y recuerden que fue uno de los calificativos que se usó para la Jerusalén corrompida, y que pudimos leer en Isaías 1:21 y Ezequiel capítulo 16. El hecho de haber ubicado el escrito de Apocalipsis después del año 70 hacen que muchas teorías futuristas se activaran, y que se esté evitando hacer una relación de lo que el libro cuenta justamente con la Jerusalén del primer siglo. Pero recuerden que en el capítulo 11, verso 2, asegura que todavía hacia el futuro, Jerusalén, o la ciudad santa, como allí lo menciona, sería hollada por los gentiles 42 meses, tal cual el mismo Señor lo había planteado. Y es que desde el Antiguo Testamento esto era profético, ya que Daniel 9, del 24 al 27, afirmó que en la última semana de las 70 anunciadas sería confirmado el pacto con muchos, pero previo a esta semana debía dársele muerte al Mesías, y un príncipe con su pueblo debía venir para destruir justamente la ciudad y el santuario. Acontecimiento que definitivamente quedó en el primer siglo, ya que después del año 70 no se ha vuelto a levantar un templo en Jerusalén.
Ese último templo que Salomón construyó y que fue reformado en tiempos de Herodes sería el único que la Biblia nos muestra que representó sombra de lo que sería el verdadero santuario de Dios. Ya en Apocalipsis 21, verso 22, se asegura que en esta nueva Jerusalén ya no habría templo. Dios y el Cordero sería el templo de esa santa ciudad, por lo cual se hace complicado utilizar citas bíblicas en nuestros tiempos que tengan relación con algún templo humano. Muchos, como los judíos ortodoxos, están esperando la edificación de un tercer templo para hacer cumplimientos de profecías. Y una de las más manipuladas ha sido Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Observemos. En este verso 3 les hace saber el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica que Cristo no vendría sin que antes venga la apostasía y se manifieste justamente un hombre de pecado, un hijo de perdición. Sigamos viendo. Le hace saber en el verso 4 que ese impío se opondría y se levantaría contra todo lo que se llama Dios al punto de ser objeto de culto. Pero observen muy bien lo que nos va a decir. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De entrada podemos comprender que este templo no es celestial, como nos lo cuenta Apocalipsis 21-22, sino está hablando de un impío que se sentaría en un templo físico, humano. Y el único templo conocido por ellos es ese templo que había sido construido en Jerusalén. Si la carta de Tesalonicense está escrita cercano al año 60, entendemos que todavía el templo no había sido destruido. Por lo tanto, ellos pueden entender muy bien que estaba hablando del templo que ellos conocen. No se estaba refiriendo a un nuevo templo, sino al que todavía no había sido derribado, ya que sería complicado imaginarse a un impío sentado en el templo celestial. Sigamos mirando lo que nos cuenta. Les hace saber en el verso 7 que ya estaba en acción ese misterio de maldad o de iniquidad, pero en ese momento lo estaban deteniendo algunos. Para este momento justamente estaría reinando Nerón. Y recuerden que él ya estaba atacando cristianos, pero el impío del que está hablando estaría ubicado hacia un tiempo futuro de ellos y sería justamente ese que se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Le hace saber en el verso 9 que este impío estaría ayudado justamente por Satanás y traería todo tipo de engaño para engañar justamente a los que se pierden por cuanto no obedecieron el amor de la verdad. Pero nos deja muy claro el verso 11 que sería Dios quien lo autorizaría. Por eso hemos notado desde el Antiguo Testamento que Dios es quien autoriza estos ataques sobre su pueblo. Vimos en Jeremías 21 que Dios pelearía a mano alzada contra su pueblo de Judá y estaría dándole poder al rey de Babilonia para cumplir estos propósitos, al punto que también le llamó siervo. Pero nuevamente nos está contando Apocalipsis 17, verso 17, que la bestia que atacaría a la ramera sería autorizada por Dios. Y es que así siempre ha sido. Aún puede notar usted en Job capítulo 1 y capítulo 2 que Satanás ni siquiera actuó sobre Job sin que Dios lo autorizara primero. Y aún el mismo Cristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. En pocas palabras, ni siquiera Satanás podía actuar sin autorización de Dios. Este impío entonces que vendría tendría que sentarse en el templo de Dios, como hemos visto en el verso 4, al punto de ser objeto de culto. Si este templo era el templo físico que conocían ellos en ese momento, no podemos ubicar entonces esta cita en ningún tiempo después de que lo destruyeron, ya que hasta el día de hoy ese templo es ruinas. La única manera de hacer consumar esta profecía sería volviendo a edificar un tercer templo. Para ello tendrían que conquistar a los musulmanes en Jerusalén
y destruir la cúpula de la roca para que armen un tercer templo y así poder dar una interpretación futurista a estas citas. Pero entendiendo que Dios lleva ya 20 siglos sin dejar levantar un nuevo templo, así seguirá siendo por siempre, porque la nueva era que Dios activaría no necesita templos humanos, como nos cuenta Hechos 17, que Dios no habita en esas construcciones humanas. La nueva era que el Dios venía a promover estaría formada por un templo celestial, un templo espiritual, con unos verdaderos adoradores. Y por eso en Efesios capítulo 2, del 20 hasta el 22, podrá notar que el pueblo se estaba preparando justamente para hacer ese templo santo donde Dios moraría. Y según Apocalipsis capítulo 3, verso 12, los vencedores serían columnas de ese templo de Dios, lo cual aleja totalmente la idea de que este nuevo templo tenga algo que ver con piedras o con construcciones humanas. Por lo tanto, solamente esta profecía que estamos viendo debía consumarse mientras el templo estaba construido. Y ya pudiéramos pensar, ¿quiénes son los candidatos para reunir los requisitos que esta profecía estaba pidiendo? Y tenemos que solamente Vespasiano y su hijo Tito fueron los que lograron atravesar los muros y terminaron destruyendo el templo. Cualquiera de los dos serían buenos candidatos para cumplir con este tiempo profético. Se dice inclusive que Tito no quería destruir el templo, pero aparentemente por accidente terminó siendo destruido. Así que solamente estos dos personajes mencionados fueron los que lograron atravesar los muros y llegar hasta el templo. Tito como comandante de las tropas y Vespasiano como representante del imperio. No podemos buscar entonces este tipo de planteamiento fuera de esos escenarios. Muchos que manejan la teoría futurista quieren hacer creer que este templo es la Basílica de Roma, aquella que fue construida a mediados del siglo IV y reformada entre el siglo XVI y principio del siglo XVII. Pero esta basílica no representa el templo de Jerusalén. Fue una construcción hecha con una aparente idea de que han conseguido los restos de Pedro en Roma, lo cual es muy complicado afirmarlo de esta manera, pero desviaron con este tipo de acontecimientos la mirada de Jerusalén para entregarle más fuerza a la Roma del momento. Recuerde que fue Constantino el que construyó la Basílica Vieja a mediados del siglo IV y ya a finales de ese mismo siglo, Flavio Teodosio el Grande enfoca en Roma la religión llamada católica, exigiendo justamente que se siguieran esos tipos de lineamiento. Y de esta manera tendrían el poder para crear un gobierno hegemónico. Sin embargo, no tiene nada que ver esta construcción romana con el templo de Jerusalén que los judíos conocían en el año 60. Pero debido a la teoría que ubica estos tiempos hacia el futuro, muchos han enfocado su mirada en este templo, inclusive hacen ver que la expresión anticristo que han sacado de estos versos se refiere a un papa romano. De ser así, estarían afirmando entonces que ese templo de Roma es el templo de Dios, tal cual nos está contando el verso. Pero la Basílica de Roma no representa el templo de Dios. Y después del 70 no existe ningún templo que pueda reunir este requisito, lo cual es un análisis muy errado. En tiempos de la reforma religiosa del siglo XVI, usaron esta cita justamente para señalar al catolicismo de la época como ese anticristo. El triste problema es que después del siglo XIX, los mundos protestantes recogieron este tipo de interpretación y hasta el día de hoy lo siguen usando. Uno de los grandes conflictos que aquí se encuentran y por lo cual necesitan enfocar un templo humano es por lo que este capítulo nos está contando. Observemos. En el verso 8 asegura que se manifestaría ese inicuo, ese que se sentaría en el templo de Dios y que vendría con poder dado por parte del diablo. Pero miren lo que afirma dicho verso, que ese inicuo sería muerto
con el espíritu de la boca del Señor y sería destruido con el resplandor de su venida. Este inicuo tiene una muerte y tiene una destrucción, pero la venida del Cristo estaría involucrada en la destrucción de este inicuo. Si esto es así, estaría diciéndonos entonces que la segunda venida del Cristo está ubicada donde usted ubique ese templo. Como las teorías han generado la idea de que el pronto es alegórico, entonces necesitan ubicar hacia el futuro un templo para poder colocar esa venida hacia el futuro. Cristo aseguró que vendría pronto y aún en Apocalipsis 22, 20 en adelante, afirmó que sería en breve, lo cual sigue siendo compatible a ese adverbio presentado en Apocalipsis sobre los tiempos que se consumarían. Pero si ese pronto es alegórico, se necesita un templo. Por lo tanto, tanto judíos ortodoxos como mundos protestantes están esperando identificar este templo con algún templo humano para poder acomodar esa venida en esos tiempos. Con esta cita se han hecho muchos tipos de interpretaciones e inclusive manipulaciones. En cada era nos dicen, ya está presente el anticristo o ya viene el anticristo, y siempre lo enfocan hacia el papado romano. Cosa incoherente, pero así funciona cuando los paradigmas están sembrados y cuando vamos a hacer eisegesis en base a un pensamiento ya fundado y no una exégesis respetuosa a los textos. Ya que si le hacemos honor realmente a los textos bíblicos, podemos encontrar que en el momento que el apóstol Juan escribe su primera carta, dice en el verso 18 que ya tenían la presencia de anticristo, lo cual estaba indicando a ellos que estaban viviendo ya los últimos tiempos, esos últimos tiempos que le traería justamente la confirmación del pacto que Dios les había prometido. Por eso Hebreos en el capítulo 9, verso 26, también afirmó que Cristo había venido en la consumación de los siglos, y el apóstol Pablo en Primera de Corintios 10, verso 11, afirmó que estaban viviendo los fines de los siglos. Es decir, que la presencia de esos anticristos se estaba ya llevando a cabo en ese primer siglo después del nacimiento de Cristo. Y si seguimos leyendo los versos, el 19 asegura que habían salido de ellos, pero no eran de ellos. Es decir, que estaban siendo presentes en esa generación en la que Juan justamente está hablando. Y una vez más podemos encontrar en esa misma carta, en el capítulo 4, que les está invitando a probar justamente los espíritus para saber realmente si eran de Dios, relacionando estos espíritus justamente con los falsos profetas. Pero observen cómo se probaría. Según el verso 2 asegura que todos debían confesar que Cristo había venido en carne, lo que nos hace pensar que otro grupo contradecía esta afirmación. Y en el verso 3 vemos la parte opositora cuando dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En el momento del escrito de la carta de Juan, ya el anticristo estaba presente, lo cual complica ese tipo de pensamiento que lo trae hacia nuestro siglo XXI, o peor aún, afirmando que está por venir. Asumiendo entonces que este inicuo tendría poder y vendría por obra de Satanás, coincide muy bien con todo lo que nos cuenta el capítulo 13 de Apocalipsis, donde justamente vemos que el diablo arrojado del cielo le daría poder a esa bestia para atacar a los santos durante esos 42 meses. Pero luego una bestia que subiría de la tierra con dos cuernos harían una imagen para seguir adorando a la bestia anterior, y esta nueva bestia tendría poder al punto de que muchos afirmarían que arrojaría fuego del cielo y terminarían justamente adorando a la primera bestia, como nos cuentan los primeros versos. Pero muchos hacen malas interpretaciones
cuando no le hacen honor al texto y al contexto, y cuando estamos estudiando la Biblia fuera de planteamientos coherentes. Por lo tanto, les invito, cuando vuelvan a la Tesalonicenses, no ignorar que el templo del que está hablando allí no era un templo celestial, sino el templo que estaba construido, a menos que usted desee que se levante un tercer templo en Jerusalén para poder hacer cumplimiento a estas profecías. Este escritor Javier Gonzaga afirma que aunque fue Rivera quien creó el sistema futurista de interpretación profética, su popularidad se la dio el cardenal Bellarmino a partir de 1581. Este Francisco de Rivera era un jesuita católico y fue quien promovió la teoría futurista, pero al final los méritos fueron dados a este cardenal en esa época de la reforma religiosa en la Edad Media, que tuvo lugar en el siglo XVI. Según cuenta, este Bellarmino escribe un libro apologético, como lo ven acá, que hacía referencia a consideraciones polémicas sobre los puntos controvertidos de la fe cristiana contra los herejes de los tiempos de ellos, por supuesto. Pero si siguen viendo, no solamente influyó en el ámbito católico, sino que a partir del siglo XIX también influyó en lo que ellos mismos llamaron protestante. Esta interpretación futurista sigue siendo aplicada en nuestros tiempos y muchos ignoran de dónde realmente vino. En ese tiempo de la Reforma, afirma que una de las tareas más urgentes que tenían los defensores del catolicismo que enfrentar sería la de dar respuesta a aquellos que identificaban a ese anticristo profetizado por Daniel, Juan, Pablo y que estaban relacionando justamente con el Papa de la época. Allí se afirmaba no solamente que Roma está representando esas 7 colinas que nos habla Apocalipsis 17, sino que también estaba llena de lujos y atuendos, como nos los cuenta también cuando se refiere a la ramera. Afirma que en la Edad Media y en el Renacimiento solían hacer simbiosis. Observen cómo los relacionaban. Los símbolos de Daniel con respecto al cuerno pequeño del que hemos hablado en Daniel 7, el anticristo que menciona el apóstol Juan en su primera carta, y justamente el texto que hemos visto de Tesalonicense, al cual hace referencia el apóstol Pablo. Esto hacía que los opositores al catolicismo enfocaran que estas profecías estaban hablando justamente del Papa de la época del siglo XVI. Para poder desviar justamente este tipo de señalamientos, Luis Alcázar, que también fue un jesuita, asegura que esos tiempos ya estaban cumplidos, haciendo uso justamente del pronto de Apocalipsis, y así es como muchos le terminaron llamando la teoría preterista, de pretérito o pasado, pero según vemos tuvo muy poca aceptación en ese tiempo, lo cual hace entonces que no pudieran desviar totalmente la mirada, y esto los obliga a activar otro pensamiento, y es allí donde Francisco de Rivera, este jesuita, formula la escuela futurista. Luego es recogida por Bellarmino y la amplió, extendiéndola como parte de la teología y apologética que va en contra justamente de los reformadores. Asegura acá que fue publicada en 1581 y fue el arma favorita de los católicos para rechazar estas críticas de los oponentes. Observen parte de este relato. El futurismo profético, puesto en circulación por los jesuitas, convirtió al anticristo de las profecías bíblicas en un monstruo inspirado en las fábulas judías y en las leyendas paganas. Un personaje terrible que en los últimos tiempos reconstruirá el templo de Jerusalén y abolirá la religión cristiana, negará al Cristo y se proclamará Dios para dominar todo el mundo. Y todo esto ocurrirá en el breve espacio de 3 años y medio, justamente antes del fin. Este espacio de 3 años y medio ha sido tomado justamente de los 42 meses que nos menciona Apocalipsis 13 del 5 al 7, el tiempos y medio tiempo que mencionan el 12-14 y los 1260 días del 12-6. Todos ellos coinciden con planteamiento de 3 años y medio
como estaba profetizado desde Daniel 7 y Daniel 12 también nos cuenta sobre el mismo tiempo. Pero noten la necesidad de tener que hablar de una reconstrucción del templo, ya que Tesalonicense definitivamente tenía que consumarse esa profecía en un templo terrenal y después de Apocalipsis 21 ya no existiría. Hemos estudiado justamente que fue solamente a mediados del siglo IV cuando por vez primera se vuelve a conocer de templos construidos, lo cual hizo Constantino. Pero después del año 100 hasta ese 300 no hay presencias de templos. Y sabemos que las llamadas Guerras Santas que fueron a rescatar Jerusalén lograron recuperarla en sus primeras guerras, pero en las segundas las perdieron y ya no hubo chance de ubicar la mirada hacia Jerusalén, lo cual los obliga entonces a reformar la antigua Basílica de Roma para centrar su atención en ella, y hasta el día de hoy, aún los mundos que contradicen el catolicismo siguen creyendo que allí se va a cumplir esta profecía, y como ya hemos dicho en este video, estarían entonces afirmando que ese templo de Dios del que habló Pablo sería entonces el de Roma, lo cual es incoherente. No hay dudas en cuanto a la paternidad de la exégesis futurista, dice el artículo. Todos los eruditos, tanto católicos como protestantes, están de acuerdo en reconocer que fue Rivera el fundador de esta escuela y Bellarmino su más activo propagador. Otros artículos le siguen dando esta paternidad justamente a Rivero, como este autor Henry Alford. Otro escritor llamado Tanner escribe lo siguiente: el jesuita Rivera trató de eludir la aplicación de dichas profecías al poder de los romanos pontífices mediante el sistema futurista de interpretación, por el cual las profecías se entienden como referidas no a la historia del papado, sino a algún individuo con poderes sobrenaturales que vendrá en un remoto futuro, al final de los tiempos, y detentará el poder durante 3 años y medio, o sea que lo va a usurpar. Como dice Alford, alrededor de 1580 debe ser considerado como el fundador de la escuela futurista de interpretación profética en los tiempos modernos. Y allí está la bibliografía de donde fue tomado. En el comentario de Rivera fue colocado el fundamento para la gran estructura del futurismo profético, elaborado, amplio y difundido por los que le siguieron, llegando a ser la posición común de los católicos. Y como hemos dicho, este método que luego perfeccionó Bellarmino para utilizarlo en contra de la Reforma en ese siglo XVI, es hoy asumido por algunos protestantes, no solo como hermenéutica posible, sino como requisito de sana doctrina. Qué curioso. Tomar justamente interpretaciones de una doctrina que están oponiéndosele. Esto nos invita a pensar la necesidad todavía de investigar la historia. No obstante, la historia nos cuenta que hubo opositores a estas teorías de ese mundo protestante, los cuales dedicaron a hacer crítica, como este hombre que estamos viendo acá, John Fox, 1516 a 1587. Pero también vemos a arzobispos como Edwin Sandys, que vivieron en ese mismo siglo, y muchos más, como John Napier, que está mencionándolo en ese mismo siglo, Thomas Brickman y David Pareus, el cual no solamente escribió en contra de Bellarmino, sino también contra Alcázar y su preterismo. Y como notamos acá, dice que este futurismo logró entrar en los protestantes en 1826, cuando Maitland, Burr y Todd comenzaron a proponerlo en el cristianismo anglosajón. Y de esta manera podemos observar que hemos sido influidos por la historia. Por supuesto, vemos en esta época de la Reforma una serie de batallas intelectuales e inclusive físicas para fundar las doctrinas que hoy conocemos. La complicación se encuentra en que no hay un registro claro después del año 100 de qué sucedió con ese remanente que fue rescatado y traído nuevamente a sus tierras. Vemos que ante estos silencios, el catolicismo romano
generó sus propias historias e inclusive sus propios patriarcas. Podemos notar, por ejemplo, que armaron una sucesión papal de Pedro usando Mateo 16, 18 y 19, y ya inmediatamente el sucesor sería Linus, que mencionó justamente el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, inclinando todos los análisis justamente al imperio romano. Pero no es así, porque el pueblo con el que Dios hablaba y que le iba a cumplir promesa eran descendientes directos de Abraham. Por lo menos hasta el primer siglo, ellos son los verdaderos protagonistas de la historia. Como hemos visto en citas antigotestamentarias, una vez que Dios le devolviera esos tiempos de gloria, sería de Jerusalén donde saldrían aguas vivas para el resto del mundo. El templo de Dios físico ya se transformaría en un templo más espiritual, vendría del cielo mismo, para extender un santuario que tiene alcance en cualquier parte del mundo y que no depende precisamente de un espacio físico. Aún esta nueva era de la Nueva Jerusalén es celestial. De esta manera no podrá jamás ser destruida. Y fíjese que cuando Dios habla de Nueva Jerusalén es porque vuelve a enfocar el acontecimiento en esa amada ciudad que era parte de tantas ciudades que tiene Judá y que pertenecen, por supuesto, a Israel. Eran tierras prometidas. Si usted lee Deuteronomio, conseguirá cantidades de veces el valor de las tierras donde Dios iba a introducir a su pueblo, asegurando que esas tierras eran la heredad de Dios, es la tierra misma de Dios, y él se las iba a entregar por herencia a estos descendientes de Abraham. Sin embargo, aunque allí finalizaría un tiempo de castigo, también se abriría un tiempo de gloria, y una vez que esto sucediera, sería extendido a todos los adoradores del mundo entero. Cuando Dios habla de Nueva Jerusalén, se está refiriendo a una frescura. Veamos cómo lo plantea el griego. En esta cita interlineal podemos encontrar justamente aquí la expresión la Nueva Jerusalén. Recuerden que también aseguró que descendería del cielo. Es algo curioso que la teoría futurista nos invita a irla a recibir en el cielo, o sea, nos van a ascender para allá, pero aquí el verso aseguraba que descendería. Y cuando en este verso se refiere a nueva, observe acá que del Strong 2537 es sacada esa palabra, la cual proviene del griego kainos. Indica nuevo, por supuesto, como lo ve acá, pero habla que es en cuanto a frescura. También hay otra expresión en el griego para referirse a nuevo y viene de neos. En Primera de Juan capítulo 2 podemos leer que Cristo le dijo, no les escribo un mandamiento nuevo. Pero después dice el verso siguiente, es decir, el verso 8, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Primero allá les dijo que no sería nuevo y ahora acá le dice que sí. Y nuevamente podemos observar el mismo kainos presentado. Entonces, qué curioso que el Señor les dice, no les escribo un mandamiento nuevo, pero sí les escribo un mandamiento nuevo. Una paradoja curiosa. Pero observe que aunque el mandamiento sigue siendo el mandamiento del amor, dice que ahora es nuevo en Cristo. No es que dejaba de ser amor, sino que ahora este mandamiento iba a cobrar una fuerza en Cristo Jesús, porque ahora él mismo demostró ese amor yendo a morir en la cruz. Aunque el mandamiento desde el Antiguo Testamento es amar al prójimo, en esta nueva oportunidad ese mandamiento cobraría una frescura en Cristo Jesús. Asimismo, el kainos de Apocalipsis no se está refiriendo a una nueva Jerusalén desde la perspectiva de destruir el planeta y hacer una nueva, sino destruir la impiedad y activar una nueva era para esta ciudad santa que ahora tendría una relación celestial. Fíjese que en el Antiguo Testamento y aún hasta el año 70 tenemos dentro de esa Jerusalén un templo físico, pero en la Nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 habría un templo celestial. Dios había determinado, y lo dice así en Isaías 65, 17 y 18, que crearía nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habría memoria. Pero también afirmó que se gozaría y se alegraría con Jerusalén después de que estos cielos y tierras nuevas se consumaran, lo cual ya hemos mirado que estaba refiriéndose a una conmoción del cielo
que solamente es compatible con Apocalipsis 12, cuando el diablo es sacado de allí, y a una conmoción de la tierra que es compatible con esta destrucción de Jerusalén para abrir unos nuevos tiempos de gloria en ella y desposarse Dios con sus redimidos para siempre. En Hebreos 12 podemos encontrar este planteamiento. Cuando en el verso 26 le hace saber a los hebreos de ese año 64 al 67 que Dios ya había conmovido la tierra. Esto puede estar invitando a pensar justamente en la destrucción del año 586, pero observe lo que sigue diciendo. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta conmoción no está cumplida en el momento de escrita la carta a los hebreos. Y sigue diciendo, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Dios había determinado que iba a limpiar ese cielo y a limpiar esa tierra para que lo inconmovible quedara. Pero si sigue observando, dentro de esas cosas inconmovibles estaría justamente el reino que les entregaría. Y observe que aparece conjugado este verbo recibir en gerundio, al decir recibiendo, lo cual indica que es una acción que aunque ya comenzó, no ha finalizado. Y por eso es que deben completarse los tiempos que Apocalipsis contaba para que este reino fuera entregado de manera definitiva, lo cual, según Daniel capítulo 7, 26 y 27, solo tendría lugar cuando fuera destruido ese cuerno de la cuarta bestia que haría guerra contra ellos hasta vencerlos. Por lo tanto, los hermanos del primer siglo todavía están a la espera de que este reino sea entregado, pero tienen la garantía del Espíritu asumiendo que la promesa se cumpliría. Nuevamente podemos encontrar en Mateo 24 que Cristo hizo referencia a estos tiempos, asegurando en el verso 34 que todo sucedería en esa generación con la que él hablaba. Pero observen lo que cuenta el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estas estrellas en Apocalipsis 12 hace referencia a ángeles, asegurando justamente que el diablo arrastraba la tercera parte de ellos, pero serían arrojados del cielo. Por eso este verso muy bien nos está contando que serían conmovidas esas potencias celestiales. Este acontecimiento no había acaecido cuando Cristo está hablando acá y debía cumplirse en esa generación. Apocalipsis 6 justamente nos habla de este mismo planteamiento, afirmando que cuando se abre el sexto sello, las estrellas del cielo caerían sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Todo estaba planteado. Y previamente la visión asegura que el sol se pondría negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Justamente el mismo planteamiento que Mateo nos acaba de entregar. Al decir en el verso 29 que inmediatamente después de la tribulación de esos tiempos, el sol se oscurecería y la luna ya no daría su resplandor y esas estrellas caerían del cielo. Y no olviden lo que nos está contando siempre. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y como si fuera poca evidencia bíblica, Joel 2 también nos había mencionado sobre este acontecimiento, diciendo en el verso 31 que el sol se convertiría en tinieblas, la luna en sangre, antes que viniera el día grande y espantoso de Yahvé. Estos acontecimientos sobre sol y luna tendrían que suceder para poder consumar estos tiempos, y el día espantoso de Dios estaría después de que sucedieran estas señales. Una vez que ese día espantoso se consumara, hemos dicho que habría en Sión y en Jerusalén salvación y el remanente también lo podría alcanzar. La versión Jerusalén nos dijo sobrevivientes. Pero notemos nuevamente que después de las señales del sol y la luna, ese día terrible vendría. Y Apocalipsis nos lo sigue contando. Hemos visto en el capítulo 6 sobre los sellos.
Y dijimos que justamente al abrirse el sexto sello, el sol se pondría negro y la luna se volvería como sangre, lo cual nos sigue invitando a ver estas señales del sol y la luna que también mencionó Joel. Las estrellas caerían del cielo, como nos contó también Mateo, y que Apocalipsis nos lo estaría contando en el capítulo 12, haciendo referencia a esos ángeles que serían arrojados del cielo junto al diablo. Pero sigamos viendo lo que nos cuenta este mismo capítulo. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Joel nos dijo que después de las señales sobre el sol y la luna, justamente vendría el día terrible del Señor. Y ahora Apocalipsis nos está contando en este sexto sello que después de las señales del sol y de la luna, se anunciaría la gran ira del Señor. Ahora veamos cómo nos lo cuenta Mateo. Hemos dicho que en este capítulo 24, en el verso 29, vuelve a hacer referencia a estas señales del sol y la luna y de una potencia de los cielos que serían conmovidos. Pero observen que el verso 30 inmediatamente menciona un lamento en las tribus de la tierra cuando el Hijo del Hombre enviara a sus ángeles, lo cual sigue planteando otra vez esta ira del Cordero. Y según Mateo 13, cuando el Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña, asegura en el verso 39 y 40 que esas ciegas serían el fin de ese siglo, el que ellos estaban viviendo. Por eso usó el determinante demostrativo para referirse a un siglo conocido por el hablante y por esos oyentes. Todo parece indicar que el pronto de Apocalipsis, el fin de ese siglo y esa generación tienen una relación perfecta que mostrarían que esa ira estaría relacionada con todos esos acontecimientos surgidos en Jerusalén y que nos cuenta la historia entre el año 70 y 73, donde se ubicaría muy bien estos 3 años y medio donde la bestia la atacaría. Isaías 24 también había profetizado esta conmoción de cielo y tierra. Dios lo había dejado establecido. Y podemos ver en el verso 1 que habla de una tierra que Dios desnuda, la trastorna y hace esparcir a sus moradores. Cuando hablamos de esparcir es de sacarlos de allí, pero si los va a sacar de la tierra, ¿hacia dónde los enviaría? ¿Acaso estaba hablando del espacio? Por eso hemos dicho que la palabra erex del hebreo y ge del griego también indican territorios. No solamente debe ser enfocado con el planeta o con el polvo de la tierra, sino con espacios territoriales. Por eso Dios dijo en Ezequiel 25 y 6 que las tierras de Canaán eran las más hermosas de todas las tierras, para referirse a muchas. Y si notan nuevamente en estos textos, esta tierra de la que está hablando, que sería desnudada y trastornada, también sería enteramente vaciada y saqueada. No tiene que ver con planeta. Ahora va a dar aplicaciones que caracterizan justamente a tierras de Israel, donde habían presencia de sacerdotes. Recuerden que es en Jerusalén donde está el templo y allí es donde se enfoca mucho mejor la presencia de estos sacerdotes. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebraron el pacto sempiterno. Este pacto no lo estableció Dios con naciones extranjeras. De entrada lo hizo con el pueblo de Israel, aunque extranjeros podían tomar parte de este pacto haciéndose prosélitos. Sigue diciendo, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Después dice en el verso 10, quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Esta ciudad es puntual para referirse a Jerusalén.
De por sí, Isaías en el capítulo 1, verso 1 afirma que esa visión vino sobre Judá y Jerusalén, para la cual justamente era transmitida estas profecías. Nos dice el verso 12, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebusco después de la vendimia. Después dice, de lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Así lo había dicho justamente Isaías 1 del 21 en adelante, que esa tierra que fue fiel ahora estaba llena de estos prevaricadores. Les dice en el 19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Por eso Apocalipsis nos habla de una nueva Jerusalén. Lo viejo pasaría. Sigue diciendo, acontecerá en aquel día que Yahvé castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Note bien que solamente es Apocalipsis 12 el único lugar donde veríamos al diablo arrojado. Antes de esto, él siempre estuvo en el cielo, como en el tiempo de Job, cuando se presentó delante de Dios. Sigue diciendo, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Yahvé de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Este final hermoso es el que encontramos en Apocalipsis 21. Dios había entonces determinado que unos acontecimientos de castigo y de conmoción tendrían que suceder, y hemos notado que al escribirse Hebreos 12, esto no había sucedido todavía. Faltaba esa conmoción que solamente Apocalipsis nos cuenta. En el capítulo 12 vemos la conmoción de cielos. Ya en el verso 12 el cielo estaría limpio y sería motivo de alegría, pero ahora el diablo descendería con gran ira a la tierra para conmoverla, pero recuerde que sabía que le quedaba poco tiempo. Dios había entonces profetizado que los destruiría y en esta ocasión usaría fuego para destruir impíos. Este fuego es muy mencionado en muchas citas del Nuevo Testamento, pero también lo vimos en el Antiguo. Uno de los más interesantes lo encontramos en esta cita de Jeremías 19. Aquí se habla del valle de Ben Hinnom o de los hijos de Hinnom, lo cual es compatible con la expresión Yeegna del Nuevo Testamento que hace referencia a la palabra infierno. Este pueblo de Israel representado en Jerusalén se había contaminado a tal extremo que aún sacrificaba a sus hijos en honor al dios fenicio llamado Moloc. Observen cómo nos lo va a contar. Dios le dice a Jeremías, y saldrás al valle del hijo de Hinnom que está a la entrada de la puerta oriental y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Yahvé, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén, protagonistas de esta historia. Así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos. Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Por eso la sangre sería demandada de Jerusalén. Tal es la contaminación que dice que también edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento, les dice Dios. Por tanto, esto es un conector que está entregando la conclusión en base a lo que antes planteó. He aquí vienen días, dice Yahvé, que este lugar no se llamará más Tofet ni Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Asumiendo que Jeremías está escrito antes de la primera destrucción, podemos relacionarla con la quema en tiempos de Nabucodonosor que nos cuenta Segunda de Crónicas 36. Pero también al hacer referencia al Yeegna en el Nuevo Testamento, les estaría recordando estos tiempos, donde una vez más Dios los quemaría. Observen. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar,
y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Un castigo que tendría que ver en tiempos terrenales, porque aún las bestias participarían en esta destrucción. Recuerde que está incluido dentro de uno de los 4 juicios terribles de los que Dios habló en Ezequiel capítulo 14 y que el cuarto sello de Apocalipsis 6 nos volvió a contar. Sigue diciendo: pondré a esta ciudad por espanto y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Definitivamente esta historia se volvería a repetir en el primer siglo y pudimos ver a aquella María que nos contó Flavio Josefo, que terminó matando a su propio hijo para comérselo. Y le sigue diciendo: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice Yahvé, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libación a dioses ajenos. Podemos notar en esta cita de Mateo 10:28 referencia a este planteamiento, donde afirma que en ese infierno o Gehenna, como veremos, sería echado el cuerpo y el alma de los transgresores, lo cual nos invita a pensar por qué incluye el cuerpo, aunque no deja de ser cierto que en Apocalipsis 20 y 21 nos habla de la activación de un lago que arde en fuego y azufre llamado muerte segunda, y este lago no está en la tierra, ya que es una perdición eterna. Pero el Gehenna del que nos habla el Nuevo Testamento hace más referencia a ese valle de Ben Hinnom o Tofet, el cual ahora sería llamado Valle de la Matanza. Observen bien cómo nos lo cuenta. El Señor les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí la palabra infierno de 1067, que en el griego se escribe Gehenna, justamente está hablando de ese valle del hijo de Hinnom, ese valle en Jerusalén que nos estaba hablando el profeta Jeremías. Todas estas evidencias las sigo mostrando para que pueda hacer una interpretación lo más cercano a lo correcto del libro de Apocalipsis. Sé que habrá muchas cosas más que seguir investigando, pero con estos elementos usted podrá abrir la mente para comprender que la ira y la destrucción que ese libro de Apocalipsis nos cuenta estaba haciendo referencia a los acontecimientos que sucederían en esa ciudad amada. El problema siempre ha estado en ubicar la carta después de que estos acontecimientos sucedieron. Pero hemos visto que Apocalipsis 11:2 nos da a entender que todavía no había sido hollada la ciudad cuando el libro se escribe. Recuerden también en Apocalipsis 17:10 que de esos reyes de la bestia, 5 habían caído, lo cual coincide muy bien con el quinto emperador de ese siglo, que fue Nerón. Según el mismo verso afirma, uno es, o sea que estaba haciendo referencia al emperador de turno, el cual coincide con Galba. El otro no había venido y duraría poco tiempo, que coincide muy bien con Otón. Y el octavo, que puede ser Vitelio o Vespasiano, que mandaron al mismo tiempo, sería aquel que representaría al quinto caído, dándole vida justamente al proyecto de este quinto. Y asumiendo que Nerón comenzó las guerras judeo-romanas y no las pudo terminar, fue Vespasiano justamente quien completó el proyecto de hacer guerra contra ese lugar sagrado y destruirlo completamente. Todo esto nos invita a entender lo literal del adverbio de tiempo pronto y cerca. Espero en el Señor siga escudriñando como un siervo diligente, haciendo uso de todas estas pruebas bíblicas que hemos mostrado y aún de la historia paralela. Cristo Jesús el Señor, sentado al lado del Padre eterno, reinando por los siglos de los siglos.
nos siga guardando en su infinito amor. He puesto al Señor por esperanza y salvación, ninguna plaga me vendrá, ni mi morada tocará, porque el Señor que me salvó, me abriga ya